Le invito a que abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo y en el capítulo 1, los versículos 1 al 8. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 8, y hoy concluimos este pasaje con la ayuda del Señor. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Padre Celestial, habiendo sido leída tu palabra, Señor, rogamos tu intervención en nuestra comprensión. Señor, úsanos en esta hora, úsame para tu gloria, para que todo lo que pueda decir sea guiado por ti y para que tu palabra, Señor, pueda obrar en cada corazón. Bendícenos, que tu palabra alumbre nuestras vidas y que nuestros corazones sean guiados a gratitud y alabanza a ti, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Cómo Dios transforma. Estamos hablando de Pablo y Timoteo, la transformación que Dios hizo en ellos. Desde el mismo momento en que el Señor nos salva, comienza en el salvado un proceso de transformación que culmina en la gloria. No antes, culmina en la gloria. Algunos avanzan un poco más rápido que otros, pero esa diferencia en la transformación con respecto a otros no se debe a privilegios exclusivos, sino que más bien se explican por la obediencia del creyente a su Señor y Salvador. Un creyente obediente avanza más rápido en la madurez cristiana que uno que le hace el quite a obedecer. Y todos nos hemos encontrado en esa situación, ya sea de obedeciendo al Señor o haciéndonos lo que no entendemos para no obedecer. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entre otras cosas que nos dice este texto, que no debemos acomodarnos al molde de este mundo, no amoldarnos, sino transformarnos. Aquí hay una responsabilidad personal. Tú y yo debemos renovar nuestro entendimiento. Nuestro culto es racional, dice en el versículo 1. Nuestra mente debe ser renovada antes que nosotros seamos transformados. Es un proceso
continuo. ¿Y cómo renuevo mi entendimiento? Puesto que la voluntad de Dios se halla explicitada en la palabra de Dios, debemos llenarnos de ella. Pero este proceso no es automático. Entre que llenas tu mente con la palabra de Dios y que seas transformado, llenas tu mente con la palabra de Dios y eres transformado, hay un trecho. Hay un trecho. Y este trecho, este paso importantísimo, sin la cual la transformación no ocurrirá, es la obediencia a la voluntad de Dios revelada. ¿Es bueno leer la palabra de Dios? Por supuesto que sí, pero si no la obedeces, no serás transformado. Hay muchos ejemplos en las Escrituras que de cuando tu mente es iluminada por la palabra de Dios, el paso siguiente es obedecerle. Puedes conocer los textos, puedes conocer la palabra al dedillo, puedes saber incluso qué texto se aplica en determinada situación, pero si no obedeces al Señor, no hay transformación. Hay muchos ejemplos. Veamos una que ilustra muy bien el punto, y es el caso de Saúl. Vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Samuel unge por rey a Saúl y le da algunas indicaciones de cosas que ocurrirán tan pronto Samuel se separe de él. Luego le dice, los versículos 6 al 8 del capítulo 10, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Es decir, serás convertido en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí en Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo convirtió. En ese estado convertido, Dios lo guía, pero debía adorar como Dios le ordena y no confiar en su razonamiento, y además debía esperar ser enseñado por Dios. La adoración y la enseñanza no provenían de sí mismo, sino de Dios por medio del profeta. El profeta les decía cómo debía adorar, y la enseñanza era de parte del profeta. La palabra profética debía guiar su vida de adoración y enseñanza, y él debía obedecerla. Le dice: espera hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. La vida de Saúl es ilustrativa para nosotros hoy. Él llevaba 15 años como rey. Esto que hablamos recién de Samuel 10 es el momento en el cual es ungido por Samuel. Ahora él ya lleva 15 años como rey y quiso actuar a su manera. No esperó, adoró a su manera y desobedeció.
El capítulo 15 nos cuenta esa tragedia. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pero notemos que por otros 25 años Saúl reinó sin gozar de la bendición divina. 25 años, en los cuales hubo momentos muy críticos para él. Entonces no fue que él desobedeció e inmediatamente murió, le quitaron el reino. No. Pasaron 25 años hasta que él murió. Pero por 25 años él gobernó Israel, fue rey de Israel, sin gozar de la bendición divina. La transformación comienza cuando Dios viene a nosotros, pero puede detenerse a causa de nuestra desobediencia. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, los versículos 22 y 23 nos hablan del duro dictamen divino. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La dura advertencia neotestamentaria está en Efesios capítulo 4, versículo 30, donde se nos dice a nosotros, no contristéis el espíritu. ¿Cómo lo contristamos? Haciendo lo que no debemos hacer. Es decir, desobedeciendo. Aquí está entonces la razón por la cual algunos que avanzaban de repente se estancan. Y es también la razón por la que alguien favorecido con las influencias piadosas del hogar, sus amistades espirituales en su crecimiento, sus dones ejercidos por Dios, mire qué bendiciones. Al dejar de ejercer la disciplina personal que conduce a la piedad, se estancan, no crecen, no maduran, y otros, menos favorecidos en su crianza, terminan aventajando a los indolentes. Eso lo vemos por todos lados. La razón pura y simple es la obediencia a lo que Dios revela por su palabra. Dice el Señor en Isaías 66:2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El domingo pasado dijimos que habían 4 influencias piadosas en la vida de Timoteo. Siempre la transformación proviene de Dios, pero indirectamente viene a nosotros a través de circunstancias e influencias a las que hemos sido expuestos. Pero nada de esto servirá si no hay una vida de obediencia a Dios. La influencia piadosa del hogar es importante. Pero si el corazón del muchacho elige la rebeldía antes que la obediencia a Dios, esa influencia será inútil mientras permanezca la rebeldía y la obstinación. Prueba de ello es que padres piadosos han tenido hijos impíos. Samuel se pone ante el pueblo en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Y él les dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Ellos responden en el versículo 14, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre.
No tenemos nada que decir contra ti, Samuel. Ese era Samuel. Pero ¿cómo eran sus hijos? En el capítulo 8, los versículos 1 al 3 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pueden haber hijos impíos de padres piadosos. Lo opuesto también ocurre. Hijos piadosos de padres impíos. Por ejemplo, tienes al impío rey Acaz y a su piadoso hijo, el rey Ezequías. Lo encuentras ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 24, y en el capítulo 29, versículos 2 y 3. Como vimos el domingo pasado, Timoteo y también Pablo provenían de hogares piadosos, hogares donde la palabra de Dios tenía importancia, no porque ellos lo dijeran, porque ¿quién que no sea conocedor de alguna manera del Evangelio no dice, no, para mí la palabra de Dios es muy importante? Lo dicen nada más. ¿Sí? Entonces, no era importante porque ellos lo dijeran, tampoco porque reservaran los rollos, no había libros en ese entonces, no porque reservaran los rollos en un lugar especial, en el hogar. Tampoco era importante para ellos porque ellos la memorizaban. Hacían estas cosas, pero esa no era la importancia que le asignaban. No. La importancia era porque ellos procuraban encuadrar sus vidas dentro del marco objetivo de la revelación divina. Eso hace que la palabra de Dios sea importante para nuestras vidas. Cuánto pesa sobre nosotros y cómo yo me encuadro en ella, cómo yo le pido a Dios no solamente que ilumine mis ojos para ver las maravillas de su ley, sino que también ponga en mi corazón el deseo de obedecerla. Ambos, Timoteo y Pablo, respiraban piedad en sus hogares. Calvino dice que Timoteo fue criado en su infancia de tal forma que podía mamar la piedad junto con la leche de su madre. Mire cómo lo ponía. La piedad, resumaba piedad ese hogar. Podríamos decir que todo aquel que ha nacido y sido criado en un hogar cristiano ha recibido de Dios inmensa bendición que excede con mucho a otras ventajas que el mundo busca para los suyos. ¡Qué bendición, hermanos! Tener una madre cristiana. Queridos, has de saber que las oraciones de tu madre te acompañarán siempre. Que el amor de tu madre hace que ella interceda ante el trono de Dios cuando tu pie se desvía de la senda correcta. Ella, con sus limitaciones y debilidades, es el ángel enviado por Dios para velar por ti en tu crecimiento. Se alegrará con infinita alegría con tus logros y llorará contigo tus penas. Y al partir, sus últimas palabras, su suspiro, lo dirigirá a Dios Todopoderoso para encomendar tu alma en sus manos. Ama a tu madre, respétala, obedécela, hónrala y estarás haciendo la voluntad de Dios. Y Él va a bendecir tu vida más allá de tu comprensión.
La segunda influencia bienhechora que podemos rastrear en Timoteo, además de su hogar, es la influencia de amistades espirituales benéficas. La Biblia dice mucho sobre la amistad. Por ejemplo, Proverbios capítulo 17, versículo 17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 27, versículos 9 y 10, dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre. Mire qué interesante. Hay amigos nefastos, como Jonadab, amigo de Amnón. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 3 y siguientes, cuyos consejos los llevan a la muerte de Amnón. Y hay amigos que traicionan, como Aitofel, consejero de David, que se unió a la rebelión contra su amigo. Tal vez es a este tipo al que se refiere, este individuo tan nefasto, traidor. ¿A quién se refiere David en el Salmo 55, los versículos 12 al 14? Escucha este lamento de esta traición aleve. Dice David: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Debemos clamar que Dios nos libre de tales amistades y que nos guíe en la búsqueda de buenos amigos, más maduros que nosotros, más sabios, y así podrán ejercer una sabia influencia sobre nosotros. Pero debemos buscar amigos, no admiradores. La humildad nos ayuda en la búsqueda, pero la soberbia y el orgullo ahuyentan la amistad, pues éstas solo buscan la admiración, o peor todavía, la adoración y el reconocimiento. ¿Pero por qué debemos tener amigos? Porque después de nuestros padres, los amigos son los que más influencia tienen sobre nosotros, y especialmente si en alguna manera también funcionan como maestros nuestros. En mis 20 y tantos, 23, fui amigo de mi pastor, que había sido y era amigo de mi padre cuando joven, y de otro amigo de él. Eran mis dos amigos. Probablemente más que doblaban mi edad, pero ambos fueron una inspiración para mí. El pastor Carlito ya está con el Señor, y Alfonso, que no sé, pero debe estar a las puertas del Señor. Con Alfonso me reunía una vez a la semana después del trabajo e íbamos a tomar clases de teología. Terminaba la clase y nos quedábamos conversando. Se nos hacía de noche. Pasaba a las 10 de la noche a veces y viajábamos juntos desde allá de Estación Central, Coronel Súper, un lugar medio peligroso. Nunca nos preocupó eso. Teníamos conversaciones edificantes. Intercambiábamos libros
e impresiones de las clases. Mi pastor me prestó el primer libro de Calvino que leí, Comentario a los Romanos. Nótese que era una iglesia pentecostal. Y él me prestó el Comentario a los Romanos. Él, como les dije, ya está con el Señor. La impronta que ellos dejaron en mí, no puedo comprenderla debidamente, pues ha traspasado a otras generaciones. Soy un privilegiado. Porque si usted ha sido bendecido, ha sido bendecida por mi ministerio, es gracias a estos dos amigos que yo tuve cuando tenía 23 años. Y por cierto, le devolví el libro al pastor, el libro que me prestó. Y compré uno igual para mí. Ahí lo tengo en mi biblioteca. Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Probablemente lo doblaba en edad. Habiéndolo guiado a Cristo cuando predicó en Listra, ahí en Hechos 14, a pesar de ser itinerante, Pablo no estaba mucho tiempo en un lugar, iba de un lugar a otro. Sin embargo, no lo abandonó ni lo olvidó. Pablo se acordaba de él constantemente, los versículos 3 al 5 de este capítulo 1, así nos lo dice. Pasó un tiempo no muy largo, tal vez un par de años, y ya Timoteo era conocido como un discípulo fiel del Señor. Y hermanos de distintas localidades daban buen testimonio de él, según nos dice Hechos 16, los versículos 1 y 2. Pablo lo toma y lo lleva consigo en sus viajes, dice el versículo 3 de Hechos 16. Pensemos un poco. ¿Cuánto compartir piadoso entre este joven y su mentor? Viajes de semanas juntos. ¿Cuántas enseñanzas recibidas? ¿Cuántas lecciones prácticas? Ahí, de primera mano. Cuando llegó el momento de despedirse, Timoteo no pudo contener las lágrimas. Iba a extrañar a su amigo. Ahora, es Pablo quien lo extraña. Se acordaba de sus lágrimas y el anhelo crecía momento a momento. Mientras lo extrañaba, oraba por él y le escribía cartas alentadoras. Eso es lo que estamos viendo ahora. Esta es la correspondencia privada entre dos amigos piadosos, la carta de Pablo a Timoteo. Sin duda, esta amistad y compañerismo reflejada en las cartas y oraciones tenía un efecto benéfico en la formación de Timoteo. Esto lo fortalecía, lo sostenía y lo animaba en su vida personal y en el servicio al Señor. Hay dos iglesias en Pensilvania que me escriben 3 o 4 veces al año. Sus tarjetas son firmadas por hombres y mujeres maduros. Algunos trozos son elegantes y temblorosos, delatando no solo la edad, sino también la ternura. Otros son firmes y enérgicos, y así también siento sus palabras y deseos para mi vida y ministerio. Cornerstone, en Arizona, también tiene conmigo esta deferencia bendita. ¿Qué creen ustedes que siento cuando veo estas cartas? Gracias a Dios por estos hermanos, algunos de edad avanzada y otros escolares, pero todos ellos animando a este pobre siervo inútil. Y es una bendición recibir sus tarjetas y ver sus firmas, ver lo que ellos me ponen. Algunos se esfuerzan por escribir en español. Es hermoso. Ahora, yo te pregunto, ¿tienen amigos? ¿Tienes amigos? ¿Cómo son tus amigos? ¿Te desafían a servir al Señor?
te inspiran a amar más cada día a aquel que dio su vida por ti? Si es así, no escatimes esfuerzos en conservar su amistad. Si así no fuere, déjalos. No puede la luz comunicar con las tinieblas sin llevar luz. Si son las tinieblas las que avanzan, aléjate. No tientes al Señor y busca amistades piadosas. De manera que la crianza, el hogar y las amistades piadosas son los medios indirectos que Dios utiliza para formar a sus hijos. Ahí tienes dos: el hogar, la crianza, y las amistades piadosas. Pasemos ahora a los dos medios directos. Directos porque en los tales no hay intervención humana ajena al mismo sujeto a ser transformado. Primero, él o los dones que Dios da en manera directa. Versículo 6 de 2 Timoteo 1. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿En qué consistía este don? No lo sabemos. Pablo no lo explicita y Timoteo tampoco. En 1 Timoteo 4:14 dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Por estas citas podemos conjeturar que este don fue recibido por Timoteo mientras servía en la iglesia local. Listra, tal vez. Antes de acompañar a Pablo en las misiones. Fue apartado por los ancianos del lugar. Y en esa ordenación tuvo participación Pablo. Mediante este acto de servicio, Timoteo recibió uno o más dones para que pudiera desempeñarse con fidelidad en el área del servicio para el cual se lo estaba separando. Si es en este sentido que nos hablan estos textos, entonces el ministerio recibido implica los dones para ese ministerio. Y Dios da soberanamente sus dones como Él quiere. Efesios 4:7 afirma: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el caso de Timoteo, indudablemente recibió el don de enseñar y de gobernar la iglesia. Ambos dones eran necesarios e imprescindibles para la labor que se le requirió hacer en Efeso. También parece ser que recibió el don de evangelista, dada la exhortación de Pablo más adelante aquí en esta epístola, en el capítulo 4, versículo 5, donde le dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios le dio estos dones a Timoteo, lo equipó para su labor específica. A menudo, hermanos, somos como Pedro caminando sobre las aguas. Tenemos seguridad y certeza mientras miramos a Jesús y obedecemos su voz. Pero una breve mirada a las circunstancias, un instante de sacar los ojos de Jesús, nos lleva al desconcierto y la inseguridad. Y poco a poco y rápidamente comenzamos a hundirnos. Al parecer, Timoteo también tenía estos altibajos. Lo que Pablo le recuerda a Timoteo en el versículo 7, también debemos tenerlo en cuenta nosotros, porque allí nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Timoteo tenemos el equipamiento espiritual requerido para cumplir con el oficio.
¿Y nosotros? ¿Acaso Dios nos llama al servicio sin equiparnos? ¿Pero por qué entonces hay tantos creyentes que desconocen los dones que Dios les dio? Tendrá que ver que, por la razón que sea, se niegan a servir. ¿Será porque no buscan la guía del Señor para servir e insisten en ministerios para los que no están preparados ni equipados? Nota cómo el liderazgo de la iglesia local está implicado en la encomendación de Timoteo. Él no comenzó solo, ni por su cuenta. Pablo y Bernabé también fueron encomendados por la iglesia de Antioquía. Ninguno de ellos comenzó su ministerio aparte, ni desconectado de la iglesia local. Todos ellos estaban sujetos. Entonces, la sujeción es previa a todo ministerio. En otras palabras, podríamos ponerlo al revés. No hay ministerio si no hay sujeción a la iglesia local. El síndrome del superapóstol, 1 Corintios 12. No es 1 Corintios 12. Pero está ahí. El síndrome del superapóstol ha sobrevivido a Corinto, pues el espíritu orgulloso, alimentado por dones reales o imaginarios, asoma en cada creyente independiente. No seas de esos. No te hacen ningún bien, ni eres bendición al cuerpo de Cristo. Hay otro importante aspecto que ver y se refiere a la disciplina personal. Hemos visto 3. La crianza del hogar, las amistades piadosas y dones que el Señor da. El cuarto, entonces, es la disciplina personal. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo don o habilidad proviene de Dios, pero necesitan ser desarrollados y bien utilizados. La inteligencia es un don de Dios, pero algunos la usan para engañar y dañar al prójimo. En este sentido, todo don o cualquier don puede ser corrompido. Por otro lado, tenemos responsabilidad sobre los dones que se nos dan. La parábola de los talentos en Mateo 25 nos ilustra sobre la responsabilidad en el servicio, la recompensa del trabajo diligente, el reconocimiento a la fidelidad y el peligro de la pereza. Todas esas cosas están ahí en la parábola de los talentos. Algo de eso vemos aquí. En el versículo 6 le dice Pablo a Timoteo que avives el fuego. ¿Por qué avivamos el fuego? ¿Por qué? Se está apagando. Avives el fuego. Y en 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Cómo no se descuida lo que Dios nos dio? ¿Cómo avivamos lo que ya se nos dio? La respuesta, hermanos, es por medio del trabajo diligente y la fiel ejecución del don, rogando al Señor que nos mantenga humildes y constantemente renovados por su Espíritu. Debes tener en cuenta que habrá oposición para hacer la voluntad de Dios. Eso está escrito. Lo dice entre otros lugares, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12.
Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente? Padecerás persecución. ¿No quieres padecer persecución? Vive como impío. Es fácil. Pero ¿dejarás de servir para comodidad de tu carne? ¿Dejarás de servir por temor a la oposición? Escucha con atención y cree. Versículo 7. Segunda de Timoteo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay una triple disposición del bendito Espíritu hacia nosotros. El poder no es nuestro, es de Él. Y dice Jesús en Juan 3:34 que Dios no da su Espíritu por medida. Esto significa que el poder de Dios, todo su poder, obra a nuestro favor y muchas veces por medio nuestro. Dios nos da su Espíritu por medida. Por lo tanto, podemos estar confiados en su capacitación a medida que ejercitamos el ministerio que Él puso en nuestras manos. Él es el que nos llama. Él nos prepara, nos equipa y nos da un ministerio, un servicio. Él lo hace. Este espíritu que nos ha dado también es poder de amor. Dios es amor, dice la Biblia. Dice que no puedes amar, que te cuesta amar a fulano. Eso yo lo he dicho muchas veces. Y sé que cada vez que lo digo es porque no estoy prestando atención a lo que Dios me ha dado. ¿Será, hermanos, que Dios a todos los creyentes les da este espíritu menos a ti? ¿Podríamos pensar así? ¿No? Has de saber que tu servicio, desprovisto de amor, no es aceptable a los ojos de tu Señor. ¿Cuál es tu área de servicio en el reino de Dios? Pues allí debe manifestarse este espíritu de amor. También es un espíritu de dominio propio. Dominar los sentimientos, las emociones, la lengua. Es imposible sin este espíritu. En el descontrol olvidamos toda reverencia y reserva. Y esto contrista al Espíritu de Dios, pues no nos abstenemos de hacer el mal, sino que además no usamos las herramientas que Él nos da, doblemente pecado. Cuando en tu vida parezca que las cosas se salen de control, recuerda que Dios te dio espíritu de dominio propio. En ese momento, acude a Él. Él va a oír tu clamor. Hemos visto que tanto Pablo como Timoteo tuvieron una crianza piadosa y también ellos se rodearon de amistades piadosas. Es verdad que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos.
Ambos recibieron de Dios dones y talentos o habilidades especiales para desarrollar su labor. Y ambos hubieron de trabajar diligentemente, con disciplina y responsabilidad, en perfeccionar e incrementar el impacto de sus dones en sus respectivas tareas. Nosotros no somos distintos. Poco importa, o nada importa en realidad, si recibimos más o menos dones que ellos, porque lo que recibiste, lo recibiste de Dios. Es a Él a quien debes servir, y es a Él a quien le darás cuenta por los dones que Él te dio. Cuando te niegas a servir o quieres servir a tu manera, no perfeccionas tus dones, actúas de manera irresponsable y crees en el colmo de la soberbia, crees saber más que Dios. Te dañas al cuerpo de Cristo y acumulas pecado. ¿Por qué mejor no abandonar esa actitud? ¿O quieres ser tratado como siervo malvado y negligente? Mateo 25. Si alguno está en esta situación, yo le invito a que bajes del pedestal donde te has puesto y acude al pie de la cruz. Imitemos la actitud del antes orgulloso fariseo cuando tuvo su encuentro con Jesús. Allí, dice la Escritura, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta nunca queda sin respuesta, pues nace del corazón contrito y humillado, al que Jesús jamás desatiende y menos desprecia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Termino con Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Oremos.